van a seguir con la vista, el pasaje que tuvimos como lectura devocional, Romanos capítulo 12, los versos del 17 al 21, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta hora. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y nosotros somos tus ovejas. Danos un corazón humilde para someternos a tus enseñanzas, Señor. Ilumínanos ahora para entender esta porción de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, debemos ser honestos, sinceros. Todos tenemos personas que no nos gustan, ¿verdad? Y hay más a las que quizás nosotros no les gustamos. Queremos creer que esas personas están ausentes de nuestros pensamientos, pero en ocasiones, como una especie de fantasma, nos persiguen cuando estamos fatigados, solitarios o descorazonados. Y esto es frustrante porque hemos querido o hemos ofrecido nuestras vidas, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo, pero a veces las acciones pecaminosas de otra persona nos tientan a descender del altar y a aplicar una muy merecida justicia, tomar el asunto en nuestras manos. Sin embargo, por dicha, gracias a Dios, Él nos ha prometido una capacidad sobrenatural para elevarnos por encima de las acciones maliciosas de otras personas. Pero como la gracia, esta viene por medio de la fe, y la fe es una decisión de obedecer a Dios, aun cuando los tiempos en los cuales vivimos nos apremian a que no lo hagamos. Esta porción contiene verdades tremendas acerca de nuestra vida cristiana. El mensaje es fácil de leer, fácil de entender, pero muy difícil de obedecer. Es más, humanamente es absolutamente imposible de hacerlo sin la ayuda de Dios. Ahora, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, sí es posible obedecerlo. Esta porción comienza con un gran consejo. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Alguien decía que bien por bien es humano, mal por bien es una conducta animal, y bien por mal es sobrenatural. Y esa es la idea. Dios quiere que nosotros paguemos con bien, aún cuando nos han hecho mal. El consejo de Pablo es directo: no devuelvan a nadie mal por mal. Al aplicar las cualidades del amor, Pablo hace eco de las palabras de Cristo. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, verso 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 5, verso 44, Mateo 5, 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Lucas capítulo 6,
verso 28, dice la palabra de Dios: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bueno, es realmente interesante que tanto Jesús como Pablo nos instruyan a cuidar nuestras palabras. ¿Por qué? Porque el corazón es un pozo y la lengua es una cubeta, ¿verdad? Los labios solo pueden sacar lo que está en el corazón. O sea, la cubeta va a sacar lo que está en el pozo. Y un corazón no transformado contiene un insaciable deseo de reclamar, de proteger sus propios derechos. El hacer mal cuando alguien nos ha hecho mal es una respuesta muy natural, muy carnal. No se requiere de algo especial para llevarla a cabo, solamente darle rienda suelta a lo que sentimos en un momento determinado. Y muchas veces esto culmina en los deseos de venganza. Los planes para vengarse comienzan con una maldición. Un diccionario teológico dice lo siguiente sobre las maldiciones. Dice: las maldiciones que se encuentran en casi toda la historia religiosa son expresiones destinadas a causar mal por medio de una acción sobrenatural. Bueno, hoy nosotros de manera general no traficamos con magia blanca, con encantamientos maliciosos, pero la realidad es que los seres humanos todavía seguimos maldiciendo. Queremos que venga el mal sobre las personas que nos han herido. Afortunadamente, para el bien de este mundo y de nosotros mismos, no tenemos el poder para ejecutar esas maldiciones. Si queremos verdaderamente obedecer este mandato, que es claro aquí del apóstol Pablo, ese consejo con el que comienza esta porción que leímos: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si queremos obedecerlo, lo primero que tenemos que hacer es controlar ¿qué? La lengua, ¿verdad? Porque saca lo que está en el pozo. Bueno, puede alguien pensar, pero la lengua solo exterioriza lo que está en el corazón. No podemos evitar que los malos pensamientos y los malos deseos lleguen. Sí, pero si usted controla la lengua, las consecuencias serán menores, ¿verdad? Tenemos que, para lograr esto, obedecer el mandato de bendigan y no maldigan. La palabra bendecir significa, ¿qué significa la palabra bendecir? Significa bien decir, hablar bien de. Ahora, usted como yo estará de acuerdo en la idea de que esto es imposible hacerlo con sentimientos positivos. O sea, no podemos esperar a que lo sintamos. Usted no va a sentir el deseo de bendecir a alguien que le ha hecho mal. Entonces, ¿de qué se trata? De la voluntad. Es un mensaje directo a la voluntad humana. Es un mensaje directo a la cabeza. Y a la obediencia en consecuencia de ese mensaje. Es contrario a nuestra naturaleza. Pero cuando conocemos al Señor, estamos capacitados para obedecerlo. Y vuelvo a decir,
No le estoy diciendo que lo va a obedecer con sentimientos positivos, pero sí tenemos voluntad para hacerlo. Por eso el Señor lo da. Si no fuera posible, Él no diera este mandamiento. Si es imposible, solo humanamente, en nuestras capacidades. Pero cuando conocemos al Señor, recuerden, Él mora en nuestra vida y ha comenzado a hacer una obra sobrenatural en la que reproduce en nosotros el carácter de Cristo. Y ese carácter se describe en Gálatas capítulo 5 cuando habla del fruto del Espíritu. Y cuando nosotros por fe, ese es el punto, obediencia en fe, comenzamos a obedecer, nos sorprendemos de lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros. ¿Qué otra opción nos queda? La rebeldía. Y si tomamos el camino de la rebeldía, la venganza se va a fijar en nuestra mente. Ese deseo de tomar venganza se va a enconar. Por eso Pablo da una alternativa cuando dice: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Cuál es la alternativa? Procurar lo bueno delante de todos los hombres. O sea, la idea aquí es ir más allá de la ofensa y ver qué de bueno podemos hacer. Para lograr esto, tiene, vuelvo a decir, que producirse una respuesta y no una reacción. Cuando hay una reacción, solo estamos dando rienda suelta a nuestras emociones del momento y la cabeza se nubla. No estamos pensando, solo estamos reaccionando. Una respuesta implica detenerse, recordar lo que Dios ha dicho y obedecerlo. Y cuando obedecemos, el Señor opera en nuestra vida con su poder sobrenatural y comienza a mostrarnos opciones de cosas que no teníamos pensada hacer y que podemos hacer para el bien de nuestro enemigo. No es imposible. El Señor lo ha dicho y ha prometido estar con nosotros. Pero la cuestión sigue más allá y nos habla de nuestra respuesta como cristianos. Dice el verso 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí el Señor nos está dando más información que nos puede ayudar en la obediencia a su mandato. Nos está dando más detalles, nos está hablando de que Él nunca perderá el control y que todo cuanto está sucediendo está dentro de su soberana voluntad. Aun cuando estemos enfrentando personas negativas, circunstancias adversas, aun cuando nos estemos sintiendo tan frágiles desde el punto de vista humano e incapaces de obedecer lo que Él nos dice, Él está al control. Y de hecho, nos dice que si alguien ha hecho mal y no se arrepiente, va a pagar. Dios hará juicio. Ahora, Pablo es realista y comprende que algunas personas están decididas a ser enemigas nuestras, independientemente de la manera como nos comportemos. Por eso dice aquí: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo? Bueno, aquí sugiere dos respuestas, una pasiva y otra activa. La pasiva es esta: cuando un enemigo causa un daño intencional, debemos dejarlo pasar sin respuesta. Ahora hay que aclarar algo: hay diferentes tipos
de conductas motivadas por diferentes personas. Aquí no está hablando de los problemas que pueden surgir en las relaciones entre dos creyentes. Generalmente cuando el problema surge entre dos cristianos, yo siempre he creído que se puede solucionar. Ahora, cuando resulta que uno de los dos es incrédulo, no hay solución. Y precisamente de ese tipo de solución fue la que habló el Señor Jesucristo cuando en Mateo capítulo 18 habla de los pasos que debemos dar. Pero aquí Pablo se está refiriendo a algo un poco más complicado, a las acciones de un enemigo, quizás fuera del cuerpo de Cristo, un incrédulo, pero no necesariamente. ¿Y por qué? Porque el incrédulo puede estar adentro también. Es alguien que intenta a todas luces dañar a otro. Y Pablo está diciendo, en un caso como este, la confrontación no tiene sentido. Entonces el consejo divino es, déjala pasar. Fíjense cuál es el motivo, porque él da un motivo para esto. Dejar lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Este es un tema no muy popular, pero como dije en la mañana, es parte de la palabra. Dios se enoja, Él es justo. Ahora, la ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios siempre es redentora. No es una ira punitiva ni una ira rencorosa. La ira de Dios durante esta era de gracia es aquella que de una manera persistente persigue al pecador, le corta sus vías de escape, le muestra las consecuencias de su pecado, lo castiga y hace miserable su continuo pecar. ¿Por qué? ¿O para qué? Para llevar a esa persona al arrepentimiento y entonces poderle manifestar gracia, para redimir a nuestro enemigo como lo hizo exactamente con nosotros. Por eso dice la palabra, deja lugar a la ira de Dios. Cuando usted decide tomar el asunto en sus manos y cobrarse lo que le han hecho, vengarse de la persona que le ha dañado, está tomando una posición entre Dios y esa otra persona. Esa otra persona a quien Dios también ama y a quien puede decidir buscar. Aún más, estamos tomando el lugar del Creador, que es el único capacitado para asumir el papel de juez. Primero, cuando un enemigo causa un daño intencional, la respuesta pasiva es déjalo pasar sin respuesta. Segundo, esta hora es más activa. Ya ahora no se trata de dejarlo pasar y dejar lugar a la ira de Dios. Ahora está diciendo lo que Él quiere decir, lo que quiso decir cuando habló de procurar lo bueno. Eso habla de acción. Dice el verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, arcos de fuego montonará sobre su cabeza. Ahí puedes poner en la palabra enemigo el nombre de esa persona que te está robando la paz, que está drenando tus energías, que te está produciendo úlceras en el estómago, ¿verdad? Que cuando piensas en él te sube la presión o te baja. La referencia a comida y bebida se inspira en el deber del Medio Oriente de proveer a los viajeros comida y un lugar seguro para dormir. Ahora, quiero aclarar algunos puntos para que no se produzcan malos entendidos. Este texto no es una demostración de pacifismo. No está hablando de hacer la paz a cualquier costo. Pablo no está escribiendo aquí sobre política exterior de la nación. Estas son instrucciones para personas que se consideran blancos de actos malignos de otros. Es más, aquí Pablo tampoco está condenando el buen sentido de defenderse uno mismo y de defender a su familia de un ataque físico.
Por ejemplo, si alguien se le cuela en su casa en la noche, usted no lo ve, usted lo ve y no le dice, oye, mira aquella habitación, allí tengo algunos aparatos electrónicos y tengo cash para que te lo lleves. No, usted no hace eso. Usted lucha, llama a la policía, hace que arresten al intruso y le presenta cargos. De eso no se trata lo que se está hablando aquí. Aquí tampoco Pablo intenta que esto nos prohíba proteger el país donde vivimos, la familia, de un intruso, de un agresor. Aquí está hablando de argumentos acalorados, acusaciones maliciosas, calumnias deliberadas, manejos sucios en el trabajo, en la escuela, en el vecindario y aún hasta en la misma iglesia. No es mal, no está mal que usted proteja a su familia y se proteja. No obstante, hay que recordar un detalle muy importante, que hay una delgada línea muy fina entre protección y venganza. Y es difícil verla, sobre todo cuando uno está obrando bajo el calor del momento. El propósito de pagar bien por mal, ¿cuál es? Dice aquí, amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Esta es una ancestral metáfora. Algunos sugieren que está apuntando a una antigua práctica egipcia de llevar una bandeja llena de carbones encendidos sobre la cabeza como una señal de contrición, de dolor. Es una representación de el dolor calcinante, de su vergüenza y de su culpa. Ahora, cualquiera que sea el origen de esta frase, el significado está claro. El propósito de este acto de bondad para con un enemigo es permitir que la conciencia del enemigo haga su parte. No sé si entienden lo que quiero decir. Al tú reaccionar de manera sobrenatural, al tener una actitud activa de bondad para alguien que no lo merece y es tu enemigo, puede llegar a producir sentimientos de vergüenza y de culpa en la conciencia de la persona. Y esto puede llevarle al camino del arrepentimiento. Hermanos, esto no es un concepto difícil, no es complicado, es simple, pero es uno de los mandamientos más difíciles de obedecer. Quiero que leamos el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, perdonar es fácil cuando usted mira a la persona y ve que la persona está contrita, se ha disculpado, siente vergüenza por lo que le hizo, en su rostro está reflejado el dolor, el remordimiento. Así es muy fácil que las maldiciones se puedan disolver y convertirse en bendiciones. Sin embargo, cuando usted ve a alguien que se está deleitando en su sufrimiento o en el sufrimiento de alguien que usted ama, está sacando beneficio de su agravio, tratarlo amablemente desafía todo lo que conocemos sobre la justicia y el juego limpio. La respuesta que seamos capaces de dar está más allá de nuestras capacidades naturales. Requiere una fuerza sobrenatural. Afortunadamente eso es lo que el Señor ha prometido darnos. Pero ¿cómo tú puedes saber si va a funcionar si no lo intentas? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas y tenemos temor de hablarle? Algunos dicen, yo no sé qué voy a decir, no tengo palabras. Sin embargo, en ese momento, recuerdan que el Señor mandó a predicar el Evangelio y el impulso interno del Espíritu lo está llevando a hablar.
y usted comienza a articular palabras y después no sabe cómo callarse. Y cuando termina, dice, ¿cómo es posible que yo haya dicho todo esto? Y haya podido hablarle a esa persona de la manera como lo hice. No fuiste tú, fue el Señor. Él dijo, no os preocupéis qué habéis de decir o qué habéis. Yo daré la palabra. Y así sucede con esto que nos está pidiendo. Si usted no da el primer paso, usted no puede saber si va a llegar a su destino. Tiene que avanzar en fe. Esa es la idea que se sigue en la Biblia a lo largo de todos los mandamientos difíciles que encontramos. Inténtalo. Si usted lo intenta humanamente, bueno, en primer lugar, si usted lo intenta humanamente, o sea, humanamente no lo va a intentar. No lo va a intentar. Pero como aquí no estamos hablando de una actitud puramente humana, está involucrada nuestra humanidad porque tenemos que obedecer. Pero sobre todo está la asistencia del Espíritu Santo. Miren, si alguien, ahora usted podrá leer, pero que no se le ocurra pensar que esto fue escrito por alguien que solo tenía deseo de escribir cosas bonitas y difíciles. Aquí hay un hombre inspirado por el Espíritu Santo hablando de parte de Dios que en su propia vida sufrió el maltrato muchísimas veces. Sobrevivió a numerosos y brutales asaltos mientras cruzaba de un lado a otro el imperio entre Jerusalén y Roma. Soportó numerosos azotes, lapidaciones por hombres que querían silenciar el Evangelio, resistió ataques verbales de rivales religiosos, incluyendo paganos, judíos y hasta compañeros cristianos. Ningún líder de la iglesia del primer siglo sufrió más a manos de otro que el apóstol Pablo, y aún así dijo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando uno medita en lo que está aquí escrito, puede resumir estas enseñanzas en 3 principios que cada uno de ellos requiere una respuesta piadosa, cristiana, devota. Y voy a terminar con estos 3 principios. Primero, el mal provoca más mal. No obedezcas a tu reacción natural. Si lo miras de un plano puramente humano, usted y yo sabemos que el mal no resuelve los problemas. Cuando usted paga con mal al que le ha hecho mal, la satisfacción que pueda sentir, si siente alguna, va a ser muy breve. Después se va a sentir más miserable todavía, porque algo en su interior muere y usted está descendiendo a una conducta animal. Todos tenemos instintos naturales muy arraigados. Por ejemplo, cuando alguien se aproxima demasiado a nosotros, cada uno de nosotros tiene nuestro propio espacio, aun cuando nos relacionamos unos con otros. Hay un espacio que no se debe violar. Por eso cuando usted está hablando con alguien y se le acerca demasiado, usted se siente incómodo, ¿verdad? Y si la persona le está hablando con una actitud agresiva, usted se pone a la defensiva, ¿verdad? Cuando algo se aproxima demasiado a nuestro rostro, nos echamos para atrás. Cuando estamos a punto de caer, ¿qué hacemos? Extendemos las manos. Cuando estamos en nuestro auto y divisamos a otro que comienza a dar marcha atrás rápidamente, ¿qué hacemos? Tocamos la bocina. Son respuestas naturales, instintivas. Pero aquí lo que se trata es de respuesta sobrenatural. Lo cual significa que es nuestra responsabilidad frenar nuestra respuesta natural. Y Dios se encargará de hacer el resto. Número 2, nuestro deseo de justicia está corrupto. Rehúse buscar la suya. No hay justicia humana perfecta. No la hay. Donde quiera que los seres humanos aplicamos justicia, entre comillas,
hay grietas y puede estar sujeta a la imperfección. La justicia honra a Dios. Por eso el Señor nos dio gobiernos para el bien común. Como portadores de la imagen de nuestro Creador, deseamos justicia cuando alguien nos agravia, nos difama, ¿verdad? No obstante, a diferencia de nuestro Creador, nuestro deseo de justicia está alimentado por el orgullo, el miedo, el odio y el egoísmo, cosas que no existen en Dios. Por eso cuando hablamos de la justicia divina, estamos hablando de una justicia perfecta, totalmente. Quiere decir que nosotros estamos descalificados para aplicar justicia. Por eso nos llama la palabra a rendir nuestro deseo de justicia y más bien tomar el camino de la bendición al ofensor. Número 3, nuestra venganza no deja lugar para la gracia. Someta el asunto a Dios. Cada persona tiene una cita con la muerte. Dice Hebreos 9:25, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No se puede escapar de la muerte. No. Todos tenemos una cita y es impostergable. Cuando llegue, ahí llega. Cada ser humano va a comparecer ante su Creador. Y aquellos que mueren sin Cristo van a ser juzgados. Si el castigo está pendiente, Dios se va a encargar de aplicarlo. Y la pregunta es, ¿se va usted a atrever a interferir? Pablo nos llama a permitir que Dios sea el juez de nuestras almas. De la única manera que esta vida tiene sentido es creyendo lo que dice la Biblia. Según nuestra perspectiva, hay personas buenas y hay personas malas, muy malas. Claro, nuestros estándares no es el estándar de Dios. Y muchas veces somos testigos de tremendos actos de injusticia, barbarie. Muchas veces decimos, nos han herido profundamente, pero usted y yo, la mayoría de los que estamos aquí, no hemos experimentado lo que podría llamarse una herida bien profunda. Como que alguien te asesine un hijo, ¿verdad? Te mate a un familiar. Son cosas tristes y muy difíciles de perdonar. Sin embargo, cuando uno cree que todo al final va a estar donde debe estar y que verdaderamente existe el Dios soberano del cual nadie se puede escapar. Miren, en estos días estaba examinando una cantidad de pasajes bíblicos que tal vez usted y yo lo hemos leído muchas veces, pero no le hemos prestado la atención. El Dios de la Biblia es un Dios profundamente involucrado en la experiencia humana. Usted se ha puesto a leer todo lo que dice la Biblia. Primero tiene un plano que nada ni nadie puede estorbar. Y dice que no cae un pajarillo sin que él lo permita. Que mueve los corazones de los hombres. Que está en medio de las historias de las naciones. Que es testigo de todo lo que ocurre. Nadie le tiene que informar nada. A él no lo toma nada por sorpresa. No es un Dios que improvisa. Siempre tiene un plan. Su plan es perfecto. A pesar de los fracasos humanos y del pecado humano. Ese plan va a ir a un fin. Y la Biblia habla de un juicio que ha de venir sobre el mundo entero. Como dije en la mañana, es suficiente para tomar a Dios muy seriamente. Muy seriamente. ¿Por qué vamos a interferir? Si alguien burla el castigo en esta tierra de los hombres, no podrá escapar al castigo de Dios. ¿Dónde creen ustedes que están todas esas personas que han muerto sin Jesucristo? Pero no se trata solo de que rechazaron a Jesucristo, sino que muchos tienen un historial de muchísimo daño, muchísimo, que han sido causa de dolor y sufrimiento para tanta gente sobre esta tierra. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿por qué el juicio ante el gran trono blanco va a ser después del milenio? Miren, cuando una persona muere hoy, si muere con Cristo, va al cielo. Si muere sin Cristo, va al infierno. Pero ahora, el infierno de ahora
no es el infierno final. La Biblia lo describe como prisiones de oscuridad. Voy a intentar explicárselo de una manera más simple. Imaginen una cárcel donde una persona va esperando el día del juicio. La persona está ahí, en ese infierno, esperando el día del juicio. Dice la palabra que después del milenio, entonces el Hades entregará a sus muertos y todos van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y dice la Biblia, serán juzgados según sus obras. Bueno, ¿por qué si ya la persona se murió y está en el infierno, se espera tanto para después ser juzgado según sus obras? La idea es esta, que aunque una persona se muera, todavía no se ha podido medir la magnitud de su daño y las consecuencias negativas que pueda tener sobre otros, hasta que no termina el escenario humano. Por ejemplo, vamos a pensar en Carlos Marx y Federico Engels, los padres del comunismo. Quizás cuando ellos se pusieron a escribir las barbaridades que escribieron, no tenían idea del daño que podían causar a la humanidad. Se murieron, pero sus libros y su ideología todavía sigue hoy haciendo daño. Yo dije una vez y lo reafirmo, hay evidencia en la Biblia de grados de condenación en el infierno. No estamos hablando de que todos van a estar en el infierno, pero hay personas, la Biblia dice, que recibirán, dice así, mayor condenación. Dice también que habrá algunos que serán azotados, muchos. Dijo el Señor hablando de las ciudades de Corazín, de Corazín, bueno, las ciudades. Dice, ¿acaso no estas dos ciudades recibirán mayor condenación? Porque si ellas hubieran tenido la oportunidad que ustedes han tenido, se hubiesen arrepentido. La Biblia habla sobre esto. Quiere decir que ya cuando llegue el juicio ante el gran trono blanco, se acabó la historia humana. Y entonces ahora, cada ser humano va a ser juzgado según sus obras. Claro, acuérdense que allí solo van a ser juzgados los inconversos. Ya el destino eterno, ya no se trata de que van a ser juzgados para ser condenados al infierno, ya están en el infierno, pero ahora lo que van a ser evaluadas son sus obras, para en base a esas obras recibir lo que han hecho. Los cristianos tendremos un juicio diferente. La Biblia llama el tribunal de Cristo y habla de recompensas y de pérdidas, pero también es un juicio. Ninguno de los dos juicios determina el destino eterno. El destino eterno se determina cuando una persona acepta o rechaza a Jesucristo y se muere. Y ahí quedó cifrado su destino eterno. Ahora, las consecuencias de nuestros actos todavía no han terminado. De la misma manera que los frutos de nuestras obras positivos tampoco. Por eso el Señor evaluará. Él es justo. Así que, amado hermano, confíe en el Señor, descanse en su gracia, en su misericordia y siempre recuerde, Él es justo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, hermano pastor, por ese mensaje tan importante.